Bienvenidos y bienvenidas a Parcela 24, bienvenidos a Intereconomía Televisión y bienvenidos a su casa. Otro martes más que vamos a llevar la agricultura a todos y cada uno de sus hogares. Tenemos que seguir hablando de plagas, tenemos que seguir hablando de enfermedades. Es verdad que la araña roja, poco a poco, con las últimas humedades que están llegando, poco a poco va llegando a su fin, pero tenemos el caballo de batalla. El Trips parvispinus está dando mucho que hablar. Incluso está dividiendo al campo. Estamos viendo cómo determinadas asociaciones, organizaciones, entidades están pidiendo la vuelta de determinados químicos. Sin embargo, otros lo ven como una auténtica locura porque sería un mensaje muy claro de cómo estamos afrontando la situación respecto a los supermercados. Y es verdad que esto está creando tiranteces y se creó una comisión liderada en principio por la Junta de Andalucía y diferentes expertos que poco a poco, la semana que viene esperemos tener aquí a alguien que nos explique cómo va avanzando esa comisión, pero sí es verdad que la situación empieza a ser más que alarmante. Muchas de las voces, es verdad, que empiezan a hablar que en la zona del poniente podría haber arrancadas cerca de 500 hectáreas por incidencia de Trips parvispinus. Es verdad que no son fuentes oficiales, son fuentes a pie de invernadero, pero es verdad que la incidencia empieza a ser más que alarmante. Así que esta noche vamos a hablar de Trips parvispinus, vamos a hablar de otro tipo de cultivos que es la provincia de Almería. Y yo creo que se va a quedar un programa más que interesante. En la primera parte tendremos a Jacinto Castillo, en el que andaremos desde un punto de vista reflexivo cómo va evolucionando el sector agroalimentario y la incidencia que está teniendo el Trips parvispinus y cómo están incidiendo las políticas europeas en cada una de los diferentes tipos de agricultura que hay aquí en la provincia de Almería. En la parte de innovación, nuestro compañero Juan Luis nos va a trasladar hacia el mundo de las papayas. Vamos a hablar de esto, vamos a ahondar en este tema. Tuvo un boom y vamos a ver en qué estado se encuentra a día de hoy. Así que nada, antes de entrar en materia, comenzamos con nuestras noticias agrícolas. La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería, ASAL, ha hecho entrega de las cestas de Sabores Almería, conseguidas mediante sorteo por clientes de la primera ruta del desayuno. El acto celebrado en el espacio gourmet Sabores Almería, que tiene en el Paseo de la Capital, ha contado además con el presidente de ASAL, Pedro Sánchez Fortún, con la presencia del concejal de promoción de la ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, del diputado de promoción agroalimentaria, Carlos Sánchez, así como hosteleros y patrocinadores. Pedro Sánchez Fortún ha destacado la buena aceptación que ha tenido la última iniciativa gastronómica de ASAL. De ASAL queremos agradecer primero a la Diputación de Almería por su implicación siempre en cualquier iniciativa de las que hacemos, al Ayuntamiento de Almería, que también nos acompaña en todas ellas, y agradecer a todos los almerienses que han participado en esta primera ruta del desayuno, que ha sido un éxito, que todos se han podido llevar un detalle, se han completado la cartilla con 5 desayunos en 5 establecimientos distintos, que han sido unos posavasos hechos por los niños de Asalsido y que además han entrado en el sorteo de unos regalos que son de productos de Sabores Almería, los mejores productos que tenemos en nuestra provincia y que nos representan allí donde están y que están presentes en todas nuestras mesas, en nuestros restaurantes y en nuestros desayunos. Finalmente, más de una treintena de bares y cafeterías han participado en este evento, que tuvo un mes de duración, desde el pasado 12 de septiembre al 12 de octubre. Desde el Ayuntamiento queríamos dar las gracias a la Diputación, porque siempre está con nosotros a la hora de promocionar todos nuestros productos gastronómicos. Darle las gracias también a ASAL por la iniciativa, por la creatividad, de una vez más, con ese planteamiento de estos desayunos que sin lugar a dudas ayudan no solo a promocionar algo tan nuestro como los desayunos, sino también ayuda a la dinamización del comercio local, de la hostelería. Agradecer, ¿no?, que ASAL haya querido una vez más contar con la Diputación Provincial y con Sabor Almería para participar en esta ruta de los desayunos, ¿no?, que hace unas semanas
comenzábamos, que ha tenido una participación enorme, así que agradecer a SAL la confianza, agradecer a los hosteleros que una vez más hacen un magnífico esfuerzo por seguir dinamizando nuestra ciudad y nuestra provincia. Darle las gracias a todos los almerienses que han participado en esta nueva ruta, que es una nueva iniciativa que ha arrancado este año por primera vez, pero que estoy convencido de que va a seguir en los próximos años debido al éxito que han tenido. Y hoy estamos aquí entregando los premios a los afortunados, ¿no? Así que muy contentos. La ruta del desayuno ha contado con la financiación del Ayuntamiento de Almería, encuadrada dentro del proyecto Promoción y Dinamización de la Gastronomía a través de la cultura. Inicialmente el presupuesto municipal para 2026, unas cuentas que ascienden en su consolidado hasta los 297 millones, lo que significa un crecimiento de más del 7%. El presupuesto propio del consistorio se situaría en los 257,5 millones, con un incremento del 4,85%. Vuelve a ser el mayor presupuesto en la historia del ayuntamiento, casi 298 millones de euros, que queremos convertir en oportunidades de crecimiento, de creación de empleo, generación de riqueza y aportación de más calidad de vida para todos los almerienses, especialmente para los que están en una situación de vulnerabilidad. El documento que hoy presentamos a este pleno es una hoja de ruta para el futuro de Almería. En materia de promoción y protección social, estas cuentas destinan unos 38 millones, un 15% de su cuantía total. Por eso este presupuesto apuesta por las personas, porque cuidar de quienes más lo necesitan es una prioridad ética y social. El Ayuntamiento ha aumentado un 25% el gasto en actuaciones de protección y promoción social, un 25%, y la ayuda a domicilio en más de 4,3 millones de euros. Especialmente destacable el incremento en la partida del servicio de ayuda a domicilio, que se incrementa en un 11%, un importe de 4.300.000 euros, y el precio hora de este contrato, de este servicio, es superior al financiado por otras administraciones. En cuanto a las inversiones, rozan los 18 millones y contemplan el fin de las obras de remodelación del paseo, el inicio del Puerto Ciudad, la rehabilitación del Torreón de San Miguel o el arranque de las obras del complejo deportivo de Costa Cabana. La remodelación del paseo, que vamos a terminar en breve, el Reina Regente, la conexión con el puerto, para conectar la ciudad de una forma peatonal, moderna y accesible, la rehabilitación del preventorio y el Mercado de los Ángeles, recuperando patrimonio con sentido cultural y social, nuevos equipamientos como el Centro de Mayores en Nueva Andalucía, Pabellón de Costa Cabana, la Ciudad del Deporte. Un presupuesto que hace frente a la renovación de los principales contratos de servicios públicos durante 2026. Hablamos de recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria y playas, así como mantenimiento y conservación de espacios verdes. Durante el mes de octubre el paro baja en la provincia de Almería. Lo hace en todos los sectores menos entre los menores de 25 años. Los sindicatos valoran positivamente los datos, sobre todo el aumento de afiliados a la Seguridad Social, que ya se eleva a 331.000 personas activas. Actualmente hay 43.635 parados, un 10% menos que el año pasado en estas fechas. Además, un 54% de los contratos han sido indefinidos. Sin embargo, a los sindicatos les sigue preocupando la alta estacionalidad del empleo, la falta de industria o los bajos salarios. Más del 55% de las personas asalariadas en nuestra provincia están por debajo del salario mínimo interprofesional. Y bueno, pues lógicamente echamos de menos que haya una negociación colectiva que nos permita avanzar en el crecimiento de esos salarios, porque aquí, sobre todo el sector agrícola, el sector del manipulado, que son, podemos decir, los que abarcan prácticamente un tercio o más de la economía almeriense, pues están por solamente fijarse ya en el valor de salario mínimo interprofesional. Además, destacan la brecha de género, ya que el 58% de los desempleados son mujeres. Hay que incentivar políticas sociales, políticas de conciliación, de corresponsabilidad, que sigue habiendo, los peores trabajos siguen siendo para las mujeres, el empleo estacional sigue siendo para las mujeres, y en eso sí que es cierto que deberíamos de tomar medidas distintas a las que están tomando actualmente, porque está afectando más al empleo de la mujer. En cuanto a las cifras del paro juvenil, han aumentado. Actualmente hay 4.037 jóvenes menores de 25 años buscando empleo en la provincia.
empezado a 6,84 y a 6,26. La judía Elda ha cerrado a 6,84, único corte. Perdón, la tabella. La Elda ha tenido desde 5,02 a 2,64. La Perona Semi 4,22, 3,58. Y la Roja 4,34, 3,12. La Rastra 4,70, 4,30. La Striki 5,02, 2,76. La Emerite 4,22, 3,32. 0,94, 0,81. El Pepino Francés. El Español 0,98, 0,69. 0,99, 0,88. Y 0,88, 81 el Pepino Almería. Los Calabacines de 80 a 49. El Fino de 77 a 49 el Gordo. Y la Berenjena 1,15, 0,70 la Rayada. La Larga 1,04, 0,76. Por su parte, los pimientos, el picante verde 1,59 y el rojo 1,93. Desde 3,19 a 2,93 el padrón y el italiano verde de 1,44 a 0,92. El rojo es de 2,40 a 0,86 y los lamullos 1,68, 1,09. El verde, el rojo es de 1,91 a 1,53, los California 1,40 a 1,11, 2,08, 1,76 el California rojo y el amarillo comienza a 1,40 y cierra a 1,15. Bueno, ya estamos de vuelta en este apartado de entrevista. Hoy una entrevista, es verdad que Jacinto Castillo, que es el invitado que tenemos esta noche, cada vez que viene deja un punto de vista muy reflexivo. Yo creo que ahonda en su idea y esta noche, Jacinto, buenas noches. Oye, muchas gracias por venir, de verdad. Es un placer estar aquí en Interalmería. Muchísimas gracias. Jacinto, vamos a comenzar. Estamos teniendo una campaña bastante difícil en cuanto a plagas y enfermedades se refiere. Sí, efectivamente. Estamos teniendo, en principio fue la araña roja y luego se nos juntó con el tris parvispino y ahora se ha quedado el tris parvispino. Sin embargo, estamos viendo cómo ese control biológico que trabaja en la provincia de Almería está haciendo todo lo que puede, pero no llega. Algunos voces están hablando de la vuelta de determinados productos químicos y desde Europa, o las administraciones públicas y empresas, pues tachan a Europa de dejarnos solos. ¿Qué opinión tiene al respecto de todo el caldo de cultivo que hay a día de hoy? Vamos a ver, yo creo que si se podría achacar algo buscando un cierto nivel de responsabilidad, no habría que buscarlo en las empresas porque el desarrollo de protocolos es lento. Me consta que hace ya, creo que fue a principios de la década cuando empezó a asomar esta variante del TRIPS, pero fue ya 21, 22, sobre todo cuando empezó a decir aquí estoy, y se tarda más en conseguir un protocolo eficaz, ¿no? A quien sí quizá se podría a lo mejor pedir responsabilidad de alguna manera, aunque también está respondiendo ahora, sería la investigación pública al respecto. Es decir, no obstante, ahí tengo que recordar que IFAPA está ya mostrando los resultados de un proceso de investigación que ya está en la fase de campo y está pendiente de pasar a la fase de escalado a producciones comerciales, a producciones empresariales, con bastante buenos resultados. Por otra parte, el control biológico está haciendo un esfuerzo ímprobo por adaptarse a protocolos que tienen un problema. Los problemas de control biológico, con independencia de su eficacia, que la tienen evidentemente, es que necesitan cambios de mentalidad en el usuario. Es decir, si yo te vendo un insecticida y te digo que acaba con TRIPS, pues tú simplemente lo aplicas y te vas a tu casa y te olvidas del problema. La cuestión es que los procedimientos, los protocolos de control biológico necesitan una actitud por parte de los agricultores que no siempre es fácil. Muchísimos lo hacen y la mayoría lo hace muy bien, pero necesitan adaptarse. El carácter preventivo que hoy día impera en el control biológico requiere una adaptación y esa adaptación pues, también requiere su tiempo, ¿no? Es decir, hay una cosa antes, cuando hablaba de esto, estaba pensando que aunque se ha llegado a decir, incluso en algún medio a nivel nacional o internacional, que iba a haber una especie de catástrofe de pimiento en Almería y tal, y yo creo que no va a haber tal catástrofe. La catástrofe va a ser personal de aquellos agricultores que hayan tenido que arrancar. Eso es una catástrofe a nivel personal bestial, pero cuidado con hacer pensar en Europa que no va a haber California, ¿no?
Y porque esto a lo mejor puede producir desajustes que luego terminemos pagando incluso, aunque resolvamos el tema del TRIPS, ¿vale? Antes de seguir ahondando en este tema, concretamente de la problemática de las plagas en sí, el efecto que tú has comentado, al final sí puede causar una distorsión en el mercado. Efectivamente. Que el número de hectáreas pasen a otro cultivo y ya haya un desajuste que termine produciendo efectos negativos que anime. Esto es difícil, porque en agricultura es difícil improvisar, ¿no? Pero que anime a ciertas zonas a apostar por el pimiento en otros países para competir y para aprovechar una ventana inesperada de pimiento California en Europa, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Es decir, según los datos oficiales, el problema tiene unas dimensiones menores de las que ciertas organizaciones agrarias o ciertos ambientes se está diciendo. Es muy difícil tener la precisión de los datos. Correcto. Porque no olvides que al tratarse de un fenómeno que no está sujeto a seguros agrarios, claro, es muy difícil tener cifras, ya que cuando están sujetos a seguros hay una cierta normalización, una cierta posibilidad de conocer el alcance del problema, tal. Pero en este caso, como no están cubiertos, pues es muy difícil saberlo. La administración habla de porcentajes, creo que son excesivamente bajos respecto a la realidad. En otro ámbito, en otras organizaciones se habla de cifras tremendas. Esta misma tarde Andrés Góngora, secretario provincial, nos decía en Ser Agricultor, nos daba cifras bastante voluminosas de fincas. ¿En qué finca, de qué cifra estamos? Casi de un 30% en algunas zonas del poniente. Claro, estos son, sobre todo las zonas cero, yo creo que están en torno a tierras de Almería, ahí es donde está una de las mayores problemáticas. Hay ciertos focos, ¿no? Y luego hay una cuestión que tiene que ver también con la forma de poderle a esto y que apenas tiene, hombre, se pueden poner normas, se han recomendado protocolos de precaución para que no se... pero que tienen que ver con algo que solo se soluciona de forma colectiva. Es decir, yo puedo tratar mi invernadero con mayor cuidado o menos, pero si no asumo que tengo que evitar que cuando arranco, porque he perdido todo, digamos, esos rastros de la presencia de la plaga van a pasar, vaya usted a saber dónde. Pero es que te digo más, es que me han llegado a hablar en comercializadoras de que algunos agricultores llegan espantados a devolver las cajas de plástico con las que han llevado su producto y hay restos de Parvispinus en la caja. La caja va de un lado para otro, va a un sitio, va a otro. Y luego hay una cuestión también muy importante que no lo vamos a conseguir, desgraciadamente, porque creo que no tenemos fuerza como modelo para eso, y es conseguir que los mínimos daños que muchas veces el Parvispinus produce en los frutos sean admitidos sin rechazo por parte de las comercializadoras. No lo vamos a conseguir, pero tenemos que intentarlo. No, yo creo que efectivamente, y una de las grandes problemáticas que se encuentra también en este TRIPS es que el TRIPS se esconde dentro de las cicatrices del fruto. Entonces, al final, el consumidor final sí puede encontrarlo dentro. Entonces, eso ya, la problemática ya sería todavía mayor. A ver, por eso te digo que no nos van a hacer caso, pero que debemos intentar decirle, oye, nosotros somos vuestros proveedores de pimiento, nunca os fallamos, tenemos que superar este problema, por favor. Si hay una pequeña heridita en un pimiento, no pasa nada. Es decir, además es que lo bueno que tiene es que no es vector de ningún contagio ni nada, ¿no? Tiene, hay algunos insectos que sí son vectores de cuestiones, aquí no. Sí me gustaría preguntarte. Perdón. No. Jacinto, me gustaría preguntarte, tú llevas muchos años en el campo, mucha experiencia a la espalda. Lo que estamos viviendo a día de hoy con el TRIPS Parvispinus, ¿tú lo has llegado a vivir con cualquier otra problemática? Hombre, ha habido problemas muy graves. Y algunos... Lo que pasa es que cada uno, por la tipología de la especie en cuestión, o bien por el problema de naturaleza de sanidad vegetal, como ha podido ser el rugoso, cada uno tiene respuestas de diferentes. Pero hemos tenido problemas con la mosca blanca tremendas, ¿no? Y con Franquinelia, con el predecesor del TRIPS, problemas muy serios. Lo que pasa es que, claro, entonces la mayor parte de las respuestas eran químicas y aunque las consecuencias no eran tan beneficiosas en general, tenían muchos problemas, hoy sería imposible en muchos casos, entonces pues tú echabas aquello, te ibas a tu casa y dices, bueno, ya se van a morir.
Ahora el problema es la gestión de un ecosistema hecho de diseño, que es lo que es realmente un invernadero almeriense hoy día, ¿no? Es un ecosistema que tú has diseñado, en el que hay unas plantas, hay unos microorganismos en el suelo, hay unos auxiliares, hay incluso unas plantas que alojan a insectos que compiten con los que te perjudican, es decir, me refiero al control biológico de conservación. Claro, gestionar un ecosistema es algo mucho más complejo que ser cliente de una empresa química que te vende un bote. Así es. ¿Explico? Y esto sí que, digamos que define un escenario muy distinto. Pero los problemas que ha habido en otra época, algunos han sido muy serios. El mismo problema del rugoso en algunos países está siendo una auténtica catástrofe y aquí le estamos medio pudiendo, ¿no? Sí, aquí se está... Fíjate que uno de los éxitos contra el rugoso han sido las medidas sanitarias. Así es. Que además, curiosamente, casi han coincidido poco después del COVID y dimos un magnífico ejemplo con el COVID y de alguna forma esa cultura se ha trasladado a esta historia. Sí me gustaría preguntarte, antes de volver al inicio de la entrevista, ya poco a poco ir cerrándola, desde tu punto de vista, ¿crees que son suficientes las medidas sanitarias que hay dentro de los invernaderos para frenar las plagas y enfermedades? A ver, yo creo que el cuerpo teórico sí. El práctico. En el práctico es más complicado. La vida diaria del agricultor y de la gestión. ¿Tú no crees que en los invernaderos entra demasiada gente? Entra un técnico, entra el otro, van de una a la otra, insisto, y al final eso crea un problema. Igual que te he dicho lo de las cajas, que evidentemente es algo inherente al día, andan por el campo miles y miles de cajas y resulta que se quedan ahí muchas veces las cosas. Pero yo creo que la mayor parte de los invernaderos y de los agricultores son tremendamente responsables y los técnicos suelen serlo. Yo en la época aquella del virus, cuando estuve visitando invernaderos en esa época, pues poco menos que parecía que iba a entrar a un quirófano, ¿no? Ha habido muchísima desinfección de herramientas, de pequeñas herramientas, que era un poco la clave. Y de hecho el rugoso está empezando a dejar de ser un tema periodístico, que es lo que yo... O sea, yo no te puedo hablar de a nivel de la realidad hasta pero sí que sé que ya no se habla tanto de eso. Se ha encontrado una solución parcial, digamos que soluciona una parte del problema, pero que es tremendamente importante, que es el desarrollo de variedades de alta resistencia o de mediana resistencia. Buen trabajo el que hace las casas de semillas. Pero claro, eso también tarda un tiempo, es decir, y además nadie puede saber hace 10 años que íbamos a tener el problema del rugoso. Ha habido zonas del mundo donde ha sido una catástrofe y aquí pues le podemos. Y yo estoy convencido que el TRIPS, y además lo he escrito por ahí en algún sitio, el problema del TRIPS va a ser la enésima amenaza a la cual le va a poder el modelo Almería, estoy convencido. Sí me gustaría poco a poco ir cerrando esta parte de la entrevista. Hemos empezado hablando de Europa. Hace muchos años que llegó a Europa, concretamente al apartado de los fitosanitarios, el Registro Único Europeo. Ajá. Un Registro Único Europeo impulsado fundamentalmente por el sector privado, por las grandes empresas. Sí. ¿Tú crees que eso ha sido parte del fin de que antiguamente el sector se movía con algo de agilidad y a día de hoy el sector para sacar determinados productos al mercado son muchos millones de euros y cientos de miles de protocolos lo que hay que hacer para sacarlo? Además, yo creo que sí, que está siendo mucho más difícil. Lo que pasa es que la naturaleza de las sustancias que hoy están en juego respecto a las que podía haber en un comienzo es diametralmente opuesta. Eso no explica del todo que Europa no se haya adaptado a ese escenario, ¿eh? A nivel normativo seguramente hay mucho terreno que recorrer. Pero también es verdad que el concepto de sustancia, de insumo agrícola, pues ha cambiado por completo. Ha cambiado por cuestiones ambientales, ha cambiado por cuestiones de seguridad alimentaria y yo quiero pensar que también lo hace porque la Unión Europea quiere que el agro europeo sea absolutamente el colmo dentro del mundo como referencia, ¿vale? Que en otros sitios se produzca más porque los sueldos son míseros, porque no hay normas y tal, y dice, vale, pero es que, oiga... Pero Jacinto, no se está protegiendo. Ahí está, bueno, efectivamente, ahí hay otro problema, ¿vale? Pero es que hay que deslindar de alguna manera lo que es tratar de tener un sistema productivo modélico y súper exigente, porque la sociedad europea se cree ser modélica, pero sobre todo es exigente, ¿vale?
Pero claro, efectivamente, entonces entramos en contradicción con el producto que viene de fuera. El producto que viene de fuera está en el mismo lineal que el producto europeo. Ya, eso es un problema diferente. Entra dentro de lo que son las relaciones geopolíticas y los acuerdos internacionales y toda esta historia, que yo creo que espero que estén viviendo su última etapa en cuanto a las relaciones europeas con otros países. Decir, vale, perfecto. Usted va a meter sus tomates, pero tiene que cumplir toda esta serie de exigencias. El tomate está en el centro de la diana de ese objetivo. ¿Cuánto se puede tirar de la cuerda? Ya. Pero a mí no me parece. Pero ojo, no olvidemos una cosa. El agricultor de la época en la que no había normas, en la que cualquiera fabricaba cualquier disparate y te lo vendía y tú te lo echabas. El agricultor que no le importaba mucho la salud ni las condiciones ambientales de su entorno ni del consumidor alemán que se lo iba a comer, ese agricultor a lo mejor tenía un golpe de suerte en una ocasión y ganaba dinero, pero estaba condenado a la miseria. Sí. No nos equivoquemos. Y si nos trasladamos a otros países, o son grandes compañías internacionales las que explotan el terreno, o son pobres agricultores que no salen adelante. No, ¿vale? así es. No, el valor del producto también lo da las exigencias que el producto asume. Correcto. Pues Jacinto, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Por soportar ya las reflexiones de un anciano. No, muchas gracias. Ahora seguiremos andando todo en nuestro debate agrícola. Perfecto. Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí y volvemos ahora en nuestro apartado de innovación.